Hey, ¿qué hay, viajeros? Con la última actualización llegó Kerjes y el día de hoy veremos si vale la pena o no invertir nuestras gemas en su banner, sobre todo después del buff que ha obtenido. Con respecto a las estadísticas que más destacan sería su ataque físico, por lo que podrás causar una gran cantidad de daño al rival a diferencia de los otros cazadores. Por el lado de sus estadísticas con menor valor sería su HP, defensa física y su velocidad, por lo que debes de tener cuidado con los ataques del rival debido a que le pueden causar bastante daño, como también debes de tener mucho cuidado con respecto al uso de sus habilidades, ya que puede que te quedes sin mucho maná. Si hablamos de sus habilidades, las que más destacan son el ataque de arco hacia un enemigo, el cual reduce en un 15% la resistencia a daño de arco por 3 turnos, el ataque de arco de gran potencia hacia un enemigo, el ataque de hielo hacia un enemigo, el cual reduce en un 20% el ataque mágico por 2 turnos y el ataque de hielo por 3 hacia un enemigo. Por el lado de sus pasivas, cuenta con dos que son de las más interesantes. La primera consiste en que Kerjes aumenta su daño y su crítico en un 15%, por lo que debido a esta habilidad podremos causar una gran cantidad de daño al rival al inicio de la batalla, ya que tendremos su ataque al máximo. Y la segunda pasiva consiste en que cuando Kerjes tiene su HP al 100%, el siguiente ataque que tome se va a reducir a la mitad, por lo que podrá aguantar de forma regular los golpes del rival. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, pueden usar uno físico con el arco y otro mágico con respecto al ataque de hielo. Para el moveset de arco, deberían equiparlo con el ataque de arco, el cual reduce en un 15% la resistencia a daño de arco, el ataque de arco que aumenta en un 15% su ataque físico y el ataque de arco de gran potencia. Para el moveset de hielo, deberían equiparlo con el ataque de hielo, el cual reduce en un 15% el ataque de hielo por 2 en área y el ataque de hielo por 3 hacia un enemigo. He de mencionar que Kerjes es un cazador, por lo que es más recomendable llevarlo como arquero que como mago, aunque puede que este último moveset nos ayude en uno que otro momento. Si habría algún arma el cual Kerjes debería de llevar equipada, serían las armas de la serie Adamant, el cual con las altas estadísticas que él posee podrá causar una gran cantidad de daño al rival. Si habría que posicionarlo en una tier list, él sería tier A, debido a que cuenta con una buena lista de movimientos para el combate. Si él hubiera tenido ataques múltiples y en área con el arco, tranquilamente podría haber sido tier S o SS, ya que causaría una gran cantidad de daño al rival. Además, si habría que compararlo, sería con Santa, debido a que ambos serían lo mejor con respecto al daño con el arco. He de mencionar que ambos se complementan muy bien en un equipo, ya que con Santa podría romper una gran cantidad de escudos sin problema, y con Kerjes podrías dedicarte a reducir las estadísticas del rival, como también causarle una gran cantidad de daño con sus ataques potentes de arco. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues yo diría que vale la pena si es que no cuentas con algún buen cazador en tu equipo, ya que con las habilidades que él posee, tranquilamente puedes derrotar a uno que otro enemigo. Ahora, si en tu equipo ya cuentas con Santa, Hanit o Scarecrow, lo mejor sería que te dediques a ahorrar tus gemas para personajes de tier S o SS, ya que generan más impacto en combate. He de resaltar que Kerjes es un buen personaje, pero sería bueno que nos concentremos en él luego, ya que como sabrán, pasará a ser parte del banner permanente, por lo que durante los otros pulls en alguno que otro banner tendremos la posibilidad de hacernos con él. Si están interesados en saber en qué personajes deberían invertir sus gemas, o si quieren saber un poco más acerca de qué armas usar para el combate,
En la descripción les dejo uno que otro vídeo relacionado a estos temas. Así que díganme, ¿qué piensan con respecto a Kerjes? ¿Creen que es un buen personaje a usar sus gemas? Los leo en la caja de comentarios. Si te gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like, compartirlo en sus redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.